En cuanto al tema abordado, la situación de pandemia puso a prueba el sistema de salud en cuanto al aprendizaje. Este debió aprender no solo sobre una enfermedad nueva, sino también a poder solventar situaciones de extrema crisis en donde los insumos y recursos fueron insuficientes y el trabajo se multiplicó. Las principales herramientas del personal para atender la pandemia, además de su inquebrantable vocación de servicio, han sido la capacitación para la higiene personal, el equipo de protección personal y el entrenamiento para la identificación y el manejo de muestras, casos, contactos y uso de equipo médico como respiradores y monitores. Joseph Campbell identificó una estructura profunda común a todas las historias, a la que bautizó como el camino del héroe. La misma subyace en 5 etapas. En la primera, donde todo funciona felizmente, podemos decir que antes de surgir la pandemia del COVID-19, el sistema de salud, sus profesionales, recursos y demás parecían estar en una aparente estabilidad, donde a pesar de las falencias que siempre ha poseído este sistema, podían afrontar las situaciones cotidianas que se presentan a diario, como ser enfermedades ya preexistentes, accidentes, urgencias y demás. En la segunda etapa, la crisis se manifiesta. Aquí se puede ver cómo esas falencias y problemas que poseía el sistema de salud salen a la luz en forma frívola y cruda, mostrando una realidad ante una pandemia de nivel mundial insostenible y desesperante. En este punto se presentan todos los problemas, por falta de insumos, de desconocimiento de una nueva enfermedad y la desesperación por querer salvar gente, la cual se vuelve fatídica. En la tercera etapa es el momento en el que el héroe asume la realidad de la situación y se dispone a encararla. En todos los profesionales de la salud debieron plantearse ante esta necesidad de urgencia mundial con la mayor de las responsabilidades, afrontar los desafíos que se presentaron y trabajar con el mayor de los profesionalismos. Aquí se presentan 2 batallas. La interna, en donde podemos decir que muchos profesionales de salud debieron tener el valor y coraje de afrontar sus miedos al contagio, a distanciarse de sus familiares, a las horas sin dormir, el agotamiento físico y mental, y la batalla de sus enemigos externos, en este caso una enfermedad desconocida en un sistema lleno de falencias, así como también tener que lidiar con ciertos vecinos que los querían echar de sus viviendas por miedo al contagio. En la etapa número 4, el héroe, por fin logra enfrentarse a sus enemigos. Literalmente, los enfermeros y enfermeras, doctores, doctoras, auxiliares y demás trabajaron como verdaderos héroes en esta historia. Pasaron jornadas enteras de guardia, se sometieron a estar en contacto constante y directo con el virus, actuaron como apoyo a muchos pacientes que entraban en pánico y desesperación, trataron de manejar lo mejor posible los recursos que tenían a su alcance y ejecutaron su labor con mucha vocación. Por último, la quinta etapa, en donde el orden se restablece y la crisis es superada. Esta etapa se va a dar cuando por fin se pueda vencer el COVID-19, cuando la vacuna salga. De a poco el orden se va restableciendo con la aparición del DISPO, de a poco la vida normal va resurgiendo. Cuando toda esta locura pandémica haya quedado atrás e intentemos volver a la normalidad, estaremos efectivamente en esta etapa. Pero eso solo será por un tiempo, hasta que una nueva crisis surja, porque en este nuevo orden seguramente sigan existiendo fuerzas desintegradas. Para que el aprendizaje sea efectivo, se debe llevar un proceso de aprendizaje continuo. Este está dado por 4 etapas. La primera es descubrir. Cuando el virus de COVID-19 apareció en principios de diciembre de 2019 en China, era un virus desconocido. A medida que los casos de infectados iban apareciendo, el personal de salud iba descubriendo acerca de cómo funcionaba y actuaba. Se plantearon lo que estaba sucediendo y lo que querían para el futuro, que era poder sustentar el sistema y que la salud no colapse. La segunda etapa es inventar. En este contexto, los establecimientos de salud debieron adaptar su actividad y recomendaciones con el objetivo general de prevenir la ocurrencia de casos de COVID-19 en los trabajadores. Se tuvieron que tomar medidas adicionales a adoptar para disminuir el riesgo de exposición en contexto de trabajo y los procedimientos de actuación ante la detección de casos en el personal de salud y los protocolos necesarios para su eficiente funcionamiento. En la tercera etapa, la cual es producir, se ponen en práctica las soluciones llevándolas a cabo en el mundo real. Las soluciones tomadas por el personal de salud se adecuaron al protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por coronavirus 2019. En la última etapa, reflexionar, esta enfermedad conlleva a reflexionar constantemente acerca de las medidas a tomar.
de cómo actuar y qué hacer. Al ser algo desconocido, hace que el personal de salud reflexione en cada paso realizado debido a los cambios que se van produciendo a lo largo de la pandemia. A su vez, también las autoridades gubernamentales deben reflexionar acerca de la falencia de la salud y qué se debería cambiar para afrontar situaciones como estas, que debe mejorar y cómo apoyar al personal de salud, el cual fue muy descuidado por las autoridades. Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan efectuar una acción o realizar un desempeño efectivo en un contexto determinado. El conocimiento da cuenta del componente cognitivo e implica poseer la información necesaria y la capacidad de analizarla, interpretarla y vincularla adecuadamente. En este caso, las personas que integran el sistema de salud deben tener ciertos conocimientos específicos acerca de temas técnicos referidos a los cuidados de la salud. Constantemente, el personal de salud se capacitó con toda la información que se necesitó para cubrir sus puestos y adaptarse a los protocolos. El conocimiento implica saber. Las habilidades abarcan las aptitudes y cualidades personales, destrezas físicas y capacidades intelectuales e imaginativas. En este caso podemos hablar de la pronta capacidad de respuesta del personal de salud ante esta emergencia, los reconocimientos de síntomas en cada paciente y la habilidad para poder resolver cada situación con razonamiento y la urgencia necesaria para salvaguardar la vida de los infectados. Las habilidades implican el saber. Por último, existen las actitudes, las cuales inciden fuertemente en las implementaciones de este saber hacer. Cuando hablamos de actitudes, incluimos los componentes motivacionales y afectivos del sujeto, los rasgos de personalidad, la disposición anímica y el estado emocional. El personal de salud actuó con tanta actitud ante el problema que lo imposible se hizo posible. A pesar de la falta de recursos, las pocas horas de sueño, el cansancio, la tristeza de no poder ver a sus seres queridos, se pusieron al hombro la pandemia y fueron los verdaderos héroes. Trabajar con total disciplina, con entusiasmo y con amor. Esas actitudes y cualidades hacen que los problemas que se vayan presentando se puedan resolver. Más allá de tener la información correcta y saber aplicarla, en el área de salud, en donde interactuamos con personas en vulnerabilidad, pacientes y familiares, es necesario tener una actitud positiva de respeto y amor para poder transmitir tranquilidad y armonía ante las situaciones de crisis y tristeza. Las actitudes representan el saber actuar. El contexto mental es el conjunto de sentidos, supuestos, reglas de razonamiento, inferencias, entre otros, que nos llevan a hacer determinada interpretación. Este contexto mental es lo que llamamos modelo mental. Los mismos se encuentran profundamente arraigados, influyen sobre cómo entendemos al mundo y cómo actuamos en él, y pueden variar mucho entre una persona y otra. Los filtros a través de los cuales los seres humanos organizamos y damos sentido a nuestras experiencias provienen de 4 fuentes: la biología, el lenguaje, la cultura y la historia personal. Desde nuestro punto de vista, nos parece interesante relacionar 2 de estas fuentes con el tema abordado en este trabajo, ya que encontramos que las mismas presentan una relación estrecha con la respuesta habitual de pacientes para con los enfermeros y enfermeras. La enfermería es una profesión que ha sufrido del estereotipo público durante mucho tiempo, estando sujeta a ser vista como una profesión predominantemente femenina, algo que ha cambiado mucho en los últimos años, bajo el mandato médico, sin un campo competencial propio y donde predomina la ignorancia del público sobre la esencia y el foco de la disciplina, que es el cuidado de la persona. Esto se debe principalmente a la cultura o también llamados modelos mentales colectivos, los cuales se desarrollan a lo largo del tiempo dentro de diferentes grupos como una forma habitual de interpretar situaciones y emprender acciones, pasando de generación en generación como la única forma correcta de ver o hacer las cosas. Tal y como dice la frase, a veces el hábito fosilizado es peor que la ignorancia. En este sentido, nuestra sociedad, o por lo menos las nuevas generaciones, poseen la capacidad para desaprender aquellos hábitos y creencias que generaciones pasadas no pudieron quitar y desarraigar, lo que nos permite comprender la dedicación que un enfermero brinda al servicio del otro, dejando de lado a sus familias y a los suyos día a día para velar por el cuidado de otros. Sin ir más lejos, en los últimos meses hemos visto cómo la pandemia de COVID-19 parece haber surgido como un factor externo capaz de influenciar los modelos mentales de personas de distintas comunidades
acerca de la labor diaria que ejercen los enfermeros y enfermeras de diversos países. No hay duda de que, en la situación actual en la que nos encontramos, la profesión enfermera está presente en la mente de todos. Su contribución ha sido vital para combatir el virus. Han sido protagonistas en las noticias y en las redes sociales, destacando su papel esencial en la actual crisis sanitaria. Por otro lado, nos gustaría mencionar la historia personal, una de las fuerzas que da forma a los modelos mentales y dentro del cual podemos encontrar nuestro entorno familiar, la educación, la forma en que uno fue tratado por sus padres, hermanos, maestros y compañeros de infancia, etc. La historia personal, al igual que las demás fuentes de los modelos mentales, no están dados de nacimiento, sino que se van forjando y tomando forma a lo largo de toda nuestra vida. Todos los pensamientos que hemos mencionado anteriormente, como que la enfermería es una profesión predominantemente femenina o que se encuentra bajo el mandato médico sin un campo competencial propio, son ideas recibidas de manera inconsciente por parte de muchas personas que subyacen infinidad de juicios, actitudes y comportamientos que llegan a considerar obvios. Claro está que, si bien creemos que todo lo vivido pertenece al pasado, como escuchar a un familiar o un conocido hablando de cómo ciertas actividades le pertenecen a las mujeres, los modelos mentales proyectan ese pasado hacia el presente y el futuro. Lo fundamental en este punto es darse cuenta de que no necesariamente la realidad de aquellas personas que han influenciado nuestro modelo mental es la misma que la nuestra. Es fundamental que el modelo mental no quede anclado en uno y que tanto la certeza, la amnesia y principalmente la amnesia compuesta sean dejados de lado y así poder comprender que los modelos mentales no son transculturales ni iguales para todos. Se debe comprender que la disciplina de la enfermería no se trata solo de la realización de tareas complementarias a la labor médica, ni se encuentra atada a un único sexo. Ser enfermero es una cuestión de vocación, la cual se aprende con estudio y relación con los demás. Se conocen como valores aquellos principios y cualidades que nos identifican y definen como individuos e integrantes de un grupo o comunidad. Los valores nos ayudan a diferenciar las actitudes y cosas que se consideran positivas o buenas, de aquello que es negativo o nos hace daño. Los valores profesionales, por su parte, son los fundamentos del conocimiento y de la experiencia en las cuales se basan los individuos para tomar decisiones y posturas ante diferentes situaciones laborales. En la dimensión humana, la interacción de infraestructura, proceso y producto es análoga. En cuanto al actuar del profesional de la salud en relación por la pandemia, para prevenir el contagio y promover la salud, es necesario atravesar por distintos procesos en donde se ponen a prueba los valores y creencias de cada uno, sumado a la capacidad de llegar a las personas y lograr una educación como cambio de modelo mental, para poder construir una nueva forma de vida en donde la prioridad es evitar el contagio. Pero para todo esto también es de vital importancia la infraestructura, que como ya sabemos fue muy pobre para hacerle frente a la pandemia. Desde lo individual, hay que tener en cuenta que cada persona tiene su modelo mental, por lo que es una tarea fundamental respetar sus creencias y a su vez intervenir en caso de que sea necesario en pro de la salud y bienestar individual, el cual repercutirá luego a nivel comunitario. Desde lo colectivo, cada grupo, familia y pueblo, nación, desarrolla una cultura. Por lo tanto, es imprescindible crear una conciencia colectiva adecuada a los cuidados en tiempo de pandemia, fomentar la solidaridad y respeto sabiendo que cuando una persona se cuida, está cuidando al otro. Estos se derivan directamente de la condición humana y son universales. Los profesionales de la salud encontrarán su realización personal y su felicidad solo si logra cumplir plenamente con los fines de la medicina y para ello necesita poseer las competencias propias de su profesión. Estos valores no son medios para obtener un fin ulterior, sino que son fines en sí mismos. Un valor que se destaca por su ausencia es el éxito. Este valor es una meta intermedia en el camino hacia el objetivo superior, como por ejemplo la felicidad. Un claro ejemplo sobre la felicidad lo cuenta un médico terapista de Estados Unidos sobre los pacientes que se encuentran aislados y ni siquiera puede ver el rostro del personal médico por las protecciones que utilizan. Para ellos la situación puede ser aterradora. Por eso se le ocurrió una idea para combatir esa incertidumbre y regalar una sonrisa a los pacientes. Él comenta que una sonrisa tranquilizadora hace una gran diferencia para un paciente asustado, así que hizo una placa laminada gigante para su equipo de protección personal, para que los pacientes puedan ver una sonrisa reconfortante, a lo que un paciente usuario le comentó que es reconfortante ver la cara de tu doctor cuando estás enfermo, gracias por esa sonrisa tranquilizadora que le regalaba a tus pacientes. Finalizando, hay una tercera dimensión de análisis trascendente e incondicional que no depende de factores externos ni internos, es la dimensión del alma
de la esencia del ser humano y su espíritu. Cualquier profesión relacionada a la salud va más allá de cualquier objetivo o proceso. La pasión y vocación, el querer sanar a la persona con un mínimo actuar, ya hace del profesional un ser realizado. La palabra valor tiene 3 aceptaciones. Desde la dimensión ético-estratégica, psicológicamente, los profesionales de la salud se mantuvieron en aprendizaje continuo, ya sea por su manera de actuar, a quienes priorizar en términos de cuidado, en sus maneras de pensar las situaciones ante tan poca certeza, entre varias cuestiones que se fueron presentando en la pandemia. Desde la dimensión económica de valor, los profesionales de la salud demostraron un compromiso con las personas, con la salud y consigo mismo en base a su profesión elegida, entregando su vida al cuidado de los demás. Y por el lado de la dimensión psicológica de valor, la pandemia demostró realmente la valentía de los profesionales, el valor para afrontar semejante situación de estrés, de miedo e incertidumbre, anteponiendo la vida de los demás antes que su propia vida. Generalmente, las personas ascienden mediante la virtud y caen mediante los vicios. El resultado de estas virtudes es una vida plena, que al mismo tiempo expresa y fomenta los valores más fundamentales del ser humano. Los profesionales de la salud tienen responsabilidad sobre el paciente desde el día en que asumen esta profesión. En esta pandemia se potencia más, ya que la obligación no es solo profesional, sino también personal, por formar parte de una misma comunidad. Desde la honestidad, este valor es fundamental para mantener una buena relación médico-paciente, primordial en tiempos de pandemia donde circula mucha información e incertidumbre. Por último, se ve la compasión y bondad, ya que son pilares de una buena práctica médica. Sin estos valores, no se logra llegar al objetivo principal de conseguir el bien para el paciente. En contracara, y ante una situación tan atípica como la pandemia, los profesionales vivenciaron situaciones que atentaron contra sus valores. Entre estas sensaciones se generaron vacío, ya que un porcentaje de las personas los criticaban y desvalorizaban, teniendo momentos estresantes, sin un futuro cierto, con ansiedad y sufrimiento, generándose personalmente en ellos la bastardización, en donde se terminaban culpando por la situación que atravesaban, se autodesvalorizaban cuando la realidad es que había que demostrarles solo agradecimientos por todo el esfuerzo que realizaron y ellos también sentirse gratificados por todo lo que hacen. Ejercer una profesión tan sacrificada como la enfermería no es tarea fácil. El hecho de ocuparse de la atención de las personas en diversas situaciones relativas a su salud implica una serie de responsabilidades y conocimientos que todo enfermero o enfermera debe conocer previo a una buena formación, tanto académica como práctica. El cuidado de las personas que requieren cierta ayuda es su principal prioridad, involucrándose no solo con el paciente, sino con la familia y comunidad, asociando tiempo, energía y sentimientos. La responsabilidad generalizada y la sensación de ser víctima son consecuencia de creencias y supuestos inconscientes. Casi todos creemos y actuamos de acuerdo con la teoría tradicional del comportamiento humano, el modelo estímulo y reacción, teoría que niega el libre albedrío y la responsabilidad al afirmar que las personas y sus conductas son moldeadas exclusivamente por factores externos. El problema está en creer que este modelo es el correcto, ya que lo que ocurre fuera de nuestra conciencia no induce a la acción, sino que simplemente la influye, como lo demuestra el modelo de información-respuesta. Al reflejar ambos modelos en la actividad diaria de los enfermeros y enfermeras de todo el mundo, resulta imposible partir de la psicología de estímulo y reacción, ya que las decisiones que toman día a día para salvar y cuidar a diferentes pacientes surgen como respuesta a la situación que perciben, donde eligen actuar de la manera que lo hacen porque consideran que es la mejor posible para perseguir sus intereses, de acuerdo con sus valores. Por ende, podemos afirmar que los hechos externos, dificultad para respirar, dolores por lesiones, entre otras cosas, no son estímulos, sino información, la cual no determina que una persona haga nada, solo le informa acerca de lo que está ocurriendo y depende de cada uno decidir de qué manera responder a esa información de acuerdo con sus objetivos y valores. En ambos casos, ninguna de las partes encargadas de cuidar a estas personas se hizo responsable de su accionar, impidiendo llevar a cabo una reflexión sobre lo ocurrido y así aprender la lección de una vez y para siempre. No hablamos de un examen desaprobado o haber llegado tarde a una entrevista. Estamos hablando de vidas humanas, por lo que aquellas personas encargadas de asistir a enfermos, heridos o lesionados deberían ser conscientes y poseer una capacidad de elección en beneficio y ayuda de aquellas personas que más lo necesitan. La libertad para elegir cómo responder a una situación, responsabilidad, abre la puerta hacia la dimensión ética de la existencia humana. Aun cuando uno no puede determinar los resultados, si la persona vivirá o no,
uno siempre es capaz de elegir en forma incondicional su comportamiento dada la situación que le toca enfrentar. La dignidad humana no depende de la efectividad, sino de la coherencia entre el comportamiento y los valores. Al igual que la responsabilidad, la dignidad es tan incondicional como la humanidad del ser humano. Solo depende de lograr acorde con la conciencia y los valores. De más está decir que casos como los mencionados anteriormente no son la mayoría. Podemos verlo sin ir más lejos a través de la situación que atraviesa el mundo entero debido a la pandemia generada por el COVID-19. Los enfermeros y enfermeras, el personal peor pagado del sistema, son quienes más se exponen y contagian de coronavirus. Cerca del 25% del personal de salud pública en la ciudad de Buenos Aires es de enfermería, quienes reciben un salario promedio de 35.000 pesos mensuales. Retomando el tema de la responsabilidad, podemos distinguir 3 niveles de la misma, los cuales corresponden a la preocupación que uno demuestra por los acontecimientos, los procesos y las infraestructuras. En primer lugar, la responsabilidad reactiva se orienta a corregir aquellos hechos que ya han sido consumados, actuando luego de la ocurrencia de estos. Relacionado con el trabajo diario de los enfermeros y enfermeras, podemos decir que esta responsabilidad es una respuesta de emergencia, orientada a ayudar a aquellas personas que se encuentran en situaciones extremas, donde la ayuda requerida es inmediata. En segundo lugar, la responsabilidad proactiva es el intento de evitar que comience el problema, orientándose a los procesos. Lo que se hace es proyectar posibles consecuencias, diseñando mecanismos preventivos que minimicen la probabilidad de ocurrencia de hechos desfavorables o que el daño sea minimizado en caso de que se produzca. Relacionado con el área de salud, los enfermeros pueden tomar diferentes medidas para prevenir o minimizar problemas de salud futuros, como puede ser la realización de estudios de laboratorio, la monitorización de los signos vitales del paciente, entre otros. En tercer lugar, y por último, la responsabilidad creativa utiliza la visión y el genio inventivo para hacer que pasen cosas buenas, orientándose principalmente a las infraestructuras, generando así condiciones que transformen positivamente, en este caso, el sistema de salud. Todos los procesos de innovación en los servicios sanitarios deben centrarse en el objetivo primordial de satisfacer las necesidades reales del usuario y, en consecuencia, garantizar la calidad como máxima prioridad de la prestación asistencial. Odontología del lenguaje. Para abordar la unidad partiremos de una narración con el fin de ir experimentando los puntos más importantes en cuanto al lenguaje y su relación con el contexto que estamos viviendo, el sistema de salud y la pandemia. Una noche de guardia. Eran ya las 3 de la madrugada y Ruth vuelve a mirar su reloj. Con ojos cansados y un caminar lento se acerca al dispenser de café para tomar su 6º café de la noche. Es entendible después de ya casi 7 horas seguidas en el hospital. En el pasillo se cruza con Viviana, la directora del hospital, con la que había tenido un fuerte cruce a la mañana, al enterarse que su guardia de 12 horas se convertiría en 24. Viviana: buenas noches, Ruth, hasta mañana. Ruth no emite palabra y solo sigue caminando. Lo que no sabía Viviana era que el enojo de Ruth era por la impotencia que le daba no poder estar con su pequeña el día de su cumpleaños, el cual había organizado con mucho amor y emoción. Continúan las horas en la guardia, colapsada como está últimamente, con todos los boxers ocupados y mucha gente esperando ser atendido. Está en un constante caos. Entre toda esa gente está esperando ya hace una hora Leticia, que está con una clara falta del aire sumado a un fuerte dolor de cabeza. Con voz alta, por fin la llaman. La atiende Manuel, un médico residente que empezó sus prácticas hace 2 días. Asustado, emocionado, con muchas ganas de aprender, pero sobrepasado por el contexto. Al revisarla, con los síntomas que presentaba, para él era obvio. Otro paciente más con COVID, pensó. Emanuel: señora, se va a tener que quedar en observación aislada hasta que estén los resultados del hisopado. Por lo que veo, si no se queda, podría descompensarse e inclusive hacer un paro respiratorio en su casa. Leticia: pero doctor, dice, con una voz quebrada por el miedo de lo que escuchó, no puedo quedarme. ¿Un paro respiratorio? En el pasillo estaba Soledad, la enfermera de guardia, gran amiga de Ruth, la doctora a cargo esa noche. Al escuchar esta conversación decide comentarle a la doctora lo que escuchó. Soledad: Ruth, el nuevito está matando a una señora de vuelta. No aprende más este doctorcito. A la señora le va a dar un paro, pero por la falta de tacto que tiene. Ruth, con una sonrisa cómplice, dice: termino con esto y voy. En ese momento estaba atendiendo a Marita, una paciente de 60 años, que ya llevaba 4 días en la terapia intermedia.
por fin estaba estable y la iban a pasar a un box de la guardia, ya que en el piso no había lugar. Todos en el sector tenían un gran aprecio por Marita, quien era dulce y muy amable. Pero en realidad lo que más le conmovía a todos era ver a Augusto, su marido, quien a pesar que desde el día que le internaron no lo dejaron pasar más allá de la sala de espera, el abuelo todos los días estaba ahí, firme, al lado de su amor, su compañero de vida. ¿Cómo la iba a dejar sola?, él decía, si la amo tanto. Además de repetir una y otra vez a los médicos, enfermeros y personal del hospital, gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen. Seguridad del hospital. Y ¿no se fue don Augusto? Augusto. No, yo a Marita le prometí no dejarla nunca sola y aquí estoy. Sé que ella sabe que la estoy esperando y eso le da fuerza. Seguridad del hospital. Así es, don Augusto. Ya se van a ir los dos juntos. Va a ver que así será. Con respecto a los actos lingüísticos. El lenguaje es acción. Cuando describimos estamos actuando. Todos los seres humanos al hablar hacemos afirmaciones, declaraciones, peticiones y juicios. Cuando podemos sostener que la palabra debe adecuarse al mundo, ya que es el mundo quien conduce la palabra, hablaremos de afirmaciones. En este caso tenemos afirmaciones, por ejemplo, cuando decimos eran las 3 de la mañana o en el pasillo estaba Soledad, la enfermera de guardia. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, en un determinado espacio, distinción y bajo condiciones sociales históricas determinadas. Cuando podemos señalar que la palabra modifica el mundo, hablaremos de las declaraciones, ejemplificando según nuestro texto, por lo que veo, si no se queda, podría descompensarse y también inclusive hacer un paro respiratorio en su casa. Las declaraciones son válidas o inválidas, según el poder de la persona que lo hace. En este caso, es posible que el médico hizo una declaración inválida apresurada. En las declaraciones podemos clasificar varios tipos: declaración del no, declaración del sí, declaración de la ignorancia, declaración de gratitud, declaración del perdón, declaración de amor. Por ejemplo, declaración del no, no puedo quedarme. Declaración de gratitud, gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen. En tanto, a la declaración de amor, claramente las palabras del abuelo, si la amo tanto, tanto. Las promesas. Permiten coordinar acciones con otros. Cuando alguien hace una promesa, se compromete a ejecutar alguna acción en un futuro. Hay dos procesos diferentes involucrados, el proceso de la promesa y el de cumplirla. La promesa se termina cuando se cierra el proceso de cumplimiento y nuevamente cuando la persona acepta esta acción que la otra realizó. En este caso podemos ver una promesa cumplida al ver al abuelo quedándose al lado de Marita tal como se lo había prometido. No, yo a Marita le prometí no dejarla nunca sola y aquí estoy. Sé que ella sabe que estoy esperándola, eso le da fuerzas. Juicio. Cuando describimos algo, podemos hacerlo de dos modos, remitiéndonos a los hechos o haciendo un juicio de valor. Los juicios pertenecen a las declaraciones. Son como veredicto. Con ellos creamos una realidad nueva que solo existe en el lenguaje. El juicio siempre vive en la persona que lo formula. Por ejemplo, cuando Soledad dice: Ruth, el nuevito está matando a una señora de vuelta, no aprende más este doctorcito. Cuando emitimos un juicio, no nos comprometemos a proporcionar evidencia. Los juicios pueden ser fundados o infundados. Conversaciones. Las conversaciones y las relaciones son una misma cosa. Cuando al hablar y escuchar están interactuando juntos, estamos en presencia de una conversación. Distintos tipos de conversaciones pueden seguir a un quiebre. Podemos destacar 4 tipos de conversaciones: las conversaciones de juicios personales, las conversaciones para coordinar acciones, la conversación para posibles acciones y las conversaciones para posibles conversaciones. Tenemos que tener en cuenta que en toda conversación, si la emocionalidad no es la adecuada, por más adecuado que sea el lenguaje, la conversación no será oportuna. La escala de inferencia. Algunas veces inferimos incorrectamente. Uno puede no darse cuenta de que está infiriendo en vez de observando los hechos. El proceso de inferir es tan automático que uno lo hace inconsciente, convencido de que la inferencia realizada es la única manera razonable de interpretar el mensaje. Realizamos una escala de inferencia en el caso mencionado. Datos, objetivos de la realidad. Ruth se tiene que quedar a trabajar más horas. Interpretaciones. Ruth interpreta que es injusta esta situación. Juicios.
Ruth interpreta que la directora es una desalmada. Conclusiones y decisiones. La decisión que toma la doctora es no dirigirle la palabra a la directora y mantener la distancia. Los hechos y la naturalidad son conceptos relativos. El factor determinante es el modelo mental. Cada persona forma sus propias opiniones, acompañado de sus interpretaciones con sus estándares. La emoción es un estado sistémico de la persona que incluye aspectos fisiológicos, mentales, impulsivos y de comportamiento. Cada vez que experimentamos una interrupción en el fluir de nuestras vidas, se producen emociones. A estas interrupciones las asociamos con quiebres en nuestras transparencias. Cada emoción tiene una demanda específica, por lo tanto, está relacionada con la situación que la origina. Y si uno no actúa con suficiente inteligencia emocional, podría caer en un círculo vicioso. Aplicado a los trabajadores de la salud, las emociones hoy están más presentes que nunca. Esta pandemia por el COVID-19 fue un quiebre en sus transparencias, en donde varias emociones salieron a la luz, sumado a que no hay una vacuna 100% efectiva para combatirla. Para poder comunicarse con sus colegas, pacientes y familiares, es necesario que ellos puedan desarrollar competencias conversacionales, ya que nuestras acciones conversacionales pueden modificar la emocionalidad, incidiendo directamente en nuestras acciones y, por lo tanto, en los resultados que obtendremos. Cuando atienden a un paciente de riesgo, al cual se le complica el cuadro y pierde la vida, las emociones se hacen presentes. Estas pérdidas causan en ellos sufrimiento, tristeza, miedo, desesperanza y culpa. Todo esto se debe a que se ven afectados por sus distorsiones cognitivas, es decir, los pensamientos sufren distorsiones que magnifican las emociones al punto de que éstas se vuelven perjudiciales para ellos y les impide tomar acciones productivas. Una de las distorsiones más frecuentes es la del deber ser, que es la tendencia a pensar en términos de obligaciones en vez de posibilidades. Se debe, no se debe, se tiene, no se tiene que hacer o decir, son las interpretaciones de sus deseos. Por lo tanto, ellos piensan, debería haberme esforzado más en salvar la vida de este paciente crítico. Estos pensamientos generan en ellos culpa, estrés, vergüenza, resentimiento y terminan desmotivados. Para poder modificar estos pensamientos, es necesario que ellos los identifiquen, los analicen y los corrijan aplicando la famosa inteligencia emocional, ya que es la única forma de evitar el sufrimiento. Así podrían controlar y regular sus emociones usándolas para guiar el pensamiento y la acción. Es necesario, para esto, que ellos acepten lo que están sintiendo y que le pongan un nombre, no defenderse de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos se defienden, reprimen esta emoción y lo único que logran es que se estanque y que se cree un estado de ánimo negativo. Para poder salir de ese círculo vicioso, uno debe aplicar el modelo de inteligencia emocional que se funda en las 5 competencias emocionales. La primera competencia emocional es la autoconciencia. Los profesionales de la salud aprendieron a manejar sus emociones, a tomar conciencia de ellas. Esto les permitió desapegarse de los sentimientos, mirarlos desde otro lugar y evaluar cómo responder a ellos, sin reprimir las emociones, ya que lo único que hubiesen logrado es aumentar su estrés y desequilibrio. Después está la autoaceptación, en donde los médicos y enfermeros lograron aceptar la emoción sin exponerla, se hicieron cargo y la aceptaron como tal. Esto les permitió no actuar de forma impulsiva. Después contamos con la autorregulación, en donde los profesionales de la salud pudieron hacerse de esta competencia, ya que están constantemente regulando sus emociones, manteniéndose conscientes y sin actuar bajo la presión de sus instintos. Lograron tomar el control de la situación y así piensan qué hacer y qué no hacer de manera consciente. Después viene el autoanálisis, en donde ellos logran razonar sobre sus pensamientos, indagar en su interior qué es lo que sienten y qué es lo que quieren, sus prioridades, y pueden ser capaces así de analizar la situación
y reflexionar al respecto. Por último, se encuentra la expresión. Los médicos y los enfermeros lograron actuar con suficiente inteligencia emocional, lo cual los llevó a tener resultados positivos y lo cual los siguen llevando a tener resultados positivos. Ellos expresan sus sentimientos de forma adecuada, ya que así es la única manera de poder acompañar a las familias y a los pacientes en esta pandemia.